De inteligencia privilegiada, gran sentido ético y profundo análisis periodístico, es sin lugar a dudas una gran profesional en su campo. Actualmente es titular del espacio informativo Es de Mañana, de ADN 40, y autora de la columna Gente como Uno, del diario La Razón, donde destaca su trabajo editorial en temas de derechos humanos y violencia de género. Con más de 20 años de experiencia en la televisión, ha sido titular de otros espacios informativos, como Hola México y Hechos AM de TV Azteca, así como el programa Campañando sobre procesos electorales. Seguramente también la identificamos por el programa de biografías Historias Engarzadas, que permaneció 12 años al aire por TV Azteca. Por su gran trayectoria ha recibido los mayores premios de la industria de radio y televisión. Actualmente forma parte de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Hoy con nosotros, Mónica Garza. Mi querida Mónica Garza, me da mucho gusto saludarte el día de hoy y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Pues estoy lo mejor posible, lo mejor que se puede estar en estos días, Julio. Pues mira, yo estoy muy bien, yo entretenido haciendo estos programas, estas conversaciones, y la verdad que hoy me enfrento a un gran reto conversando contigo porque tú eres una gran periodista y yo un director de medios en pandemia y desocupado, entonces la verdad es que espero sacar avante esta tarea. No, mira, yo creo que en estos tiempos de pandemia, de lo único que nos hemos dado cuenta y que hemos podido confirmar es lo igualmente seres humanos que somos todos y lo iguales que sí somos. Bueno, otros son más iguales que otros, pero en ese sentido creo que todos estamos en un reto muy importante a nivel condición humana, que eso es lo más interesante. Oye, platiquemos un poco, mi querida Mónica. La verdad es que te hemos seguido, muchos los que, si me puedo considerar un fan, pero digo los que te hemos seguido en los diversos medios en los que trabajas y has trabajado. Pues la verdad es que siempre me ha llamado la atención. Eres una mujer muy preparada. eh, se distinguen siempre tus entrevistas por la inteligencia, cosa que se agradece, y más hoy en día cuando desde temprano pues, no hay muchas muestras de ello. Pero la verdad es que sí me da mucho gusto encontrarme contigo y he seguido tu trayectoria en donde entre muchos de tus programas, muy probablemente uno que no sé si haya marcado tu vida, tú nos lo dirás, pero sí nos ha marcado a muchos televidentes, pues es obviamente tu espacio de historias engarzadas, ¿no? Sí, cierto. Pero la gente común luego no sabemos que no nada más ahí llegó tu trayectoria o ha llegado, al contrario, eso es parte de la consecución de muchos éxitos. Pero platícanos un poco, ¿dónde estudiaste? Sé que en la UNAM. Sí, pues mira, era educación, fue en el Liceo Franco Mexicano, entonces ya de ahí como que viene se me determina una cierta forma de ser muy distinta de mi familia. Yo soy de Tamaulipas, llegué a México, a la Ciudad de México como a los 10 años, más o menos, me meten a estudiar, y yo venía además de escuelas muy católicas, de escuelas de monjas, me meten al Liceo Franco Mexicano y entonces de entrada pues se me abre todo el panorama a un universo bilingüe para empezar en francés, ¿no? O sea, imagínate que yo venía de Reynosa, una ciudad fronteriza donde hablábamos un inglés bien pocho, o sea, ¿no? A de repente este cambio muy radical y a tener otro tipo de amigas y otro tipo de entorno completamente diferente al que yo tenía. Entonces, bueno, el Liceo Franco Mexicano siempre lo menciono de manera particular porque sí me marca, sobre todo por la niña, por las características y la condición de vida en la que yo llegué a la Ciudad de México. Sí fue un cambio para mí muy radical, lo cual agradezco porque me abrió el mundo. Después estudié, no terminé en el Liceo Franco Mexicano la prepa, deserté en lo que viene siendo segundo de prepa, digo segundo de prepa para el sistema mexicano, porque ya ves que en el sistema Sí, francés es es otro. diferente. Segundo de prepa me voy a estudiar a una escuela muchísimo más barco, que también me abre otro panorama completamente distinto porque era otro tipo de gente, muchísimo más relajado, o sea, era una escuela como activa. Y luego me caso, muy chiquita, me caso apenas recién cumplido los 19 años. Wow. Cuando, sí,
¿Me ibas a preguntar algo? No, me quedé sorprendido nada más. Ah, sí, me caso muy chiquita y me voy a vivir a París. Empiezo a estudiar, antes de irme a París, empiezo a estudiar en el claustro de Sor Juana, la carrera de humanidades. La hago un año, porque al año me voy a vivir a París y allá vivo 2 años. Entonces interrumpo propiamente los estudios universitarios. En Francia estuve en la Sorbona y estuve en otra escuela estudiando civilización francesa, letras francesas, cursos, ¿no? Hacía cursos de distintas cosas. Estudié alemán, ya había empezado a estudiar alemán en México, pero lo continué allá en el mismo Instituto de Goethe que tenemos aquí en México. También había pues hay uno en París. Entonces estuve estudiando y bueno, fueron 2 años, me regreso a México y entro a la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras en estudios latinoamericanos. Y viene a ser otro cambio muy radical, pues porque imagínate, yo venía además, yo digo que estudios latinoamericanos es la escuela, era por lo menos en esa época la más guerrillera escuela de la facultad, ¿no? Eh, y yo venía pues de una socialdemocracia en Francia muy politizada y muy politizada de por sí, porque yo vengo de una familia de políticos por generaciones, ¿no? O sea, mi Claro. papá se dedicó a eso toda la vida. Y cuando entro a la UNAM, pues sí tengo que decirlo, te mentiría, sino luego de ser como una niña que crece primero en la frontera y luego en la Ciudad de México, eh, pues de una forma sí muy privilegiada, me encuentro, además de con muchas pasiones que descubrí, intelectualmente hablando, me encuentro pues con una realidad que era muy fundamental que yo conociera particularmente en ese momento. Y me encuentro pues con las ideas de izquierda, que no había sido propiamente mi educación, y entonces viene un encontronazo con mi familia, con mi padre, y con mis propias ideas, y con mi propio entorno, y ahí viene otro cambio como muy radical. Y Hasta ahí, Mónica, ¿quién en esa izquierda mexicana que te encuentras llegando a México en aquellos tiempos, qué años, Cuauhtémoc Cárdenas claro, claro, don Cuauhtémoc. estaba como jefe de gobierno, o ya, no, ya como candidato a la presidencia, Wow. y estaba todo el movimiento del CEU, y sí, o sea, de hecho, mi amigo entrañable, compañero de banca y el que me metió a hacer muchas travesuras por las cuales me llevé muchos regaños en mi casa fuertes. Porque claro, en medio de todo esto que te cuento, yo me divorcio de mi primer marido, pero ya no me regreso a casa de mi papá. Entonces yo, que era con quien yo vivía, entonces yo trabajo y estudio al mismo tiempo. Pero bueno, este compañero de travesuras muchas, es Fernando Belanzarán. Y Ah, entonces gran Fernando y yo, tipo, de una claro, entonces, bueno, de inteligencia privilegiada, ¿eh? bueno, Inteligencia Fernando es privilegiada, inteligentísimo, divertido y simpático. hoy Sí. actuando en una nueva reestructura del Así es. PRD, muy interesante. De ser de los más rebeldes, yo lo conocí a Fernando, imagínate, saliendo de un CCH, de ser de los más rebeldes, terminó siendo lo más sensato del PRD, tú dirás, ¿no? La verdad que hoy es un garbanzo de a libra. Sí, la verdad No es es que mi sí. amigo, lo aclaro, no es mi amigo, lo sigo por medios Sí. digitales, por prensa, por tal, por amigos comunes, desde luego. Pero hace unos días me di a la tarea de leer de él un poquito, producto de que me llamó la atención un par de declaraciones. Y sí, un hombre sensato, vi que No, estaba en la parte de los vicepresidentes del muchos PRD, no lo porque consideran, hoy obviamente muchos no lo consideran sensato, es más, lo consideran todo menos sensato, pero la realidad es que es un hombre que, digo, Fernando Belanzarán, desde que era estudiante, y creo que a lo largo de toda su carrera política o de activismo, porque tiene una carrera de activista y tiene una carrera también política interesante, diferente, pues es un hombre que empezó en la carrera de estudios latinoamericanos y terminó la carrera de filosofía. Él se cambió, a mitad de la carrera se cambió a la carrera de filosofía, y pues es un filósofo, politólogo,
politólogo por pasión, pero es filósofo de profesión, entonces sí es un personaje interesante. Fuimos muy cercanos en la universidad. Oye, entonces llegas a este México convulso, pues estamos hablando prácticamente de la El transición, muy 80 y como cercano, 90, sí, de los 90, 90 y más o empezaba menos, la más o menos. transición rumbo al 2000, ¿no? Digo, eran los Ujú. momentos en que se empezaba a gestar Electrónico, toda esa transición. Un Maquío en la parte de la derecha, un totalmente. Cuauhtémoc Pero de Cárdenas. una derecha todavía muy borrada, No, o sea, no, en ese no, muy sentido, disímbola, todavía claro, era como un adorno, ¿no? O sea, el Partido Acción Nacional en esa época era como la oposición que había que tener, pero era más claro. bien como para, ¿no? En una casa uno debe tener un mueble de sala, un cuadro, entonces era así como lo que había que tener, que no era la Era lo oposición. deseable, más no lo posible. Exactamente. Entonces era muy interesante. O sea, era más probable que la izquierda escalara como escaló, Claro. que eventualmente se fuera a trepar el PAN como luego pudo hacerlo. No sé, es muy interesante. Cuando uno lo ve así en retrospectiva, sí, sí es muy interesante. Y sobre todo cómo se iban gestando todos estos grupos de políticos que hoy están colocados en lugares interesantes y que antes eran distintos, pensaban tan distinto y hoy, mira, la vida nos sorprende todos los días. No, hombre, qué barbaridad. Oye, Mónica, ¿y luego qué? A ver, terminas, concluyes en la UNAM Pero esa es que etapa y yo, qué? lo que pasa es que yo no dejé de trabajar nunca, ¿no? Ujú. Entonces, en una época estuve trabajando en el registro federal electoral, cuando estaba Carlos Almada, ¿te acuerdas? Cuando la Sí, época de la claro. credencial para votar con foto, híjole, pues yo era una estudiante y la verdad es que trabajaba ahí estudiaba en la UNAM, entonces no era tanto el problema de pagarme los estudios y eso, sino problemas si hubiera estado en una universidad privada y sí, pero sí yo no quería Tenías que soportar. mantenerte sola, pues Sí, tenías sí, que. tenía que mantenerme, pero fue muy interesante. En aquella época, fíjate, conozco, por ejemplo, a gente como Marco Antonio Baños. Marco Claro. Antonio Baños, en aquella época, empezaba en el IFE, en aquel IFE de Pepe De Woldenberg. Pepe Woldenberg, de Santiago Krill, consejero Bueno, y yo electoral. era un escuincla de 22 años que iba y venía con folders, ya sabes, y que se gestaba toda esta, pues todo este aparato electoral que hoy es gigantesco, ¿no? Y en aquel momento sí me tocó, por ejemplo, me tocó estar en las mesas, porque yo trabajaba con alguien yo trabajaba en un área donde nos dedicábamos a darle información a los medios, ya desde ahí. Entonces, a mí me tocaba estar tomando apuntes en las mesas donde se determinaba dónde iba a ir la fotografía de la credencial, dónde el nombre, arriba, abajo, no, acá el número, no sé qué. Entonces fue una época muy, muy, muy interesante. Pero antes de eso, antes de estar en el registro federal electoral, estuve en la Secretaría de Gobernación cuando recién regresé. Eh, y en aquella época estaba Arturo Núñez, de subsecretario. Claro. Él era el subsecretario del que yo dependía, Qué imagínate. barbaridad, sí. Y en esa época conozco a Epigmenio Ibarra, yo estudiando, porque más tuve estos dos trabajos en un lapso muy corto de tiempo. Conozco a Epigmenio Ibarra y Epigmenio Ibarra la primera vez, imagínate tú que lo conozco en una fiesta, en una presentación de un libro en la colonia Condesa, y él venía llegando de la Guerra del Golfo, muy triste, con Claro. su cámara al hombro, muy triste porque decía, es que me tengo que ir, era 1991, porque me dijo, me tengo que ir a Sudamérica a hacer una serie de entrevistas con presidentes, con los primeros mandatarios, para un programa en Imevisión, Claro, y Imevisión, porque claro. viene la cumbre iberoamericana del 91, que es la primera que existió y que se hizo aquí en México, en Guadalajara. Así Y me es. dice, y me acaba de renunciar mi productora. Y entonces yo a mis 22, 23 años me siento en esta fiesta y le digo, ¿y qué hace una productora? Y entonces él más o menos me empieza a explicar que pues que tenía que estar todo el tiempo en contacto con las embajadas y llegando al país, porque los embajadores de México en los distintos países eran los encargados de cerrar la entrevista con el primer mandatario del país para Imevisión y las iba a hacer Pigmenio. Y entonces a mí se me hizo muy fácil, uno a los 22 años todo se le hace fácil, y le dije,
yo lo puedo hacer, yo me voy, si se te fue tu productora, me voy yo. Y él, igual de loco que yo, más, me Dijo, dice, sí. órale, vente. Bueno, al día siguiente, un lunes, eso fue un sábado, el lunes, eso fue un viernes. El lunes amanecí con mi jefe directo en ese momento diciéndole, necesito pedirte un permiso de un mes. ¿Cómo que un mes, Mónica? Un mes me necesito ir porque me están invitando a un proyecto para mi edición, bla, bla, bla. Y me dijo, por supuesto que un mes no te voy a dar, nadie te va a dar un mes. Y yo, ya estudiante de latinoamericanos, en ese momento, porque además fue una decisión que tomé en ese momento, le dije, pues entonces voy a Me tener que voy. renunciar a mi Claro. trabajo, porque una oportunidad como esta de conocer a los presidentes. Imagínate, No, estaba Paz Zamora en imagínate. Bolivia, Claro, estaba no. César Gaviria en Colombia, estaba Menem en Argentina, a todos ellos los conocí. Entonces dije, si tú, y además miren qué momento convulso, César Gaviria en Colombia, o sea, ¿te acuerdas de El esa mero Colombia momento, no, no, tomada pues era claro. por el narco, ¿no? Todo, todo, todo. Bueno, En entonces en esos años en México, mientras tanto, para tratar de inhibir la llegada del narco de Colombia a México, estaba la sí, Operación Cóndor, ¿te acuerdas? eso es lo que creíamos, que tratábamos de inhibir Bueno, y sí, ya, bueno, colaborábamos, pero luego ya nos ¿no? dimos cuenta a través de varias series. Así es, efectivamente. Y entonces le dije, pues voy a tener que renunciar y yo ya me voy y y me fui con Epigmenio un mes y ahí hicimos este trabajo padrísimo para Imevisión. Mi jefe al final, porque me quería mucho, pues no me corre, me perdona. Cuando regreso me vuelve a instalar en mi chamba, cosa que agradecí muchísimo porque la chamba la necesitaba, aunque luego ya me pasé al registro federal electoral. Y, eh, y bueno, el tema es que estando ahí, eh, me duro un poco más de tiempo y luego me voy, me asocio con quien hoy es la dueña de la revista Algarabía, que es Pilar Montes de Oca, quien Sí, es la claro. directora de Algarabía. Y antes de que Algarabía existiera, Pilar tiene un despacho que montamos juntas que se llama Aljamía y fuimos socias como 2 años, más o menos. Siempre Pilar tuvo su objetivo era sacar una revista como la de Algarabía. Pero eso ya sucedió después de que ella y yo nos separamos porque entro yo a trabajar primero al Reforma, a escribir en el periódico Reforma. Ahí empecé a hacer entrevistas. Estaba yo en el semanario Magazine del Reforma. ¿Te acuerdas cuando el Reforma Sí, empezaba? en aquel Reforma, que era un Reforma que le costó nacer, que salieron 95, a 94. vocear, claro, que salieron Granados Chapa y todos a vender el periódico a la calle, Exactamente, o sea, digo, un exactamente. Reforma que nadie puede hoy llamar como lo han llamado Pasquín Barato. Al contrario, ya quisieran algunos tener Sí, los méritos de los creadores de Reforma. Pero la verdad sí, un gran periódico y un gran momento sí. de México también en los medios de Un gran comunicación. momento de México. Y entonces me fui al Reforma y me fui a hacer cosas como de freelance y me vuelve a buscar Epigmenio y a través de una amiga mía, él ya había formado Argos, la productora, y entonces me manda a llamar y me llama a su oficina y me dice, fíjate que voy a hacer una telenovela. Y así como, ¿qué? Sí, ¿Una telenovela? Y me dice, voy a hacer una telenovela política que fue claro, nada personal. claro, claro. Y me dice, necesito un asistente personal mía y necesito alguien que se haga cargo de la prensa. Y yo me acuerdo que tú lo hiciste muy bien en aquel proyecto en Sudamérica y ¿por qué no? A lo mejor, pues, ¿cómo ves? Bueno, o sea, y además, Epigmenio al día de hoy ha cambiado mucho, mucho, pero Epigmenio era un tipo muy interesante con quien trabajar y era un tipo muy apasionado y es un gran productor. Pésimo empresario, pero es un gran productor. Fíjate que te voy a decir una cosa, Mónica, de Pigmenio. Yo coincido contigo. Pigmenio yo lo sigo considerando Uh en -huh. los temas de producción un genio. Genio, Y cuando andas con absolutamente. genios, pues tienes que también aprender sus genialidades y tolerarlas. Yo creo Pero la que verdad es que, una... pero la verdad es que Pigmenio, coincido contigo, es un gran productor, un hombre apasionado, Genio. visionario. Yo sigo teniendo, hoy yo hago una diferencia, ¿no? Antes de la 4T y después de la 4T.
y antes de como de lo que hemos visto ahora y tal. Pero yo a Epigmenio lo sigo considerando efectivamente un hombre en los medios muy valioso, muy valioso. Este, creo que se ha desviado un poco, pero como productor es un genio. Exacto. Eh, Te diré que entonces me fui a trabajar con Epigmenio un año intensísimo de mi vida. Creo que ha sido de los años más intensos, pero donde más aprendí. Con Epigmenio se aprende muchísimo porque es un tipo, eh, no, yo me acuerdo que con Epigmenio lo único que yo no podía decirle cuando él me decía algo o me daba una instrucción o me pedía que consiguiera algo, Es no se puede. jamás, o sea, que no se pudo. Uy, no, o sea, y entonces Epigmenio me enseñó a que siempre hay forma de que se pueda. Claro. Siempre. Y para mí esa ha sido la más valiosa de las enseñanzas que me han dado en este camino, porque en los medios de comunicación, que es un mar de tiburones, tú lo sabes perfectamente, es precisamente uno trabaja en temas de producción y en la televisión, que estás en la inmediatez, en una carrera contra el tiempo, todo el tiempo. Tienes que siempre tener un plan B, que a mí me enseñó Epigmenio, siempre traer un plan B o ver cómo le ibas a hacer para activar tu creatividad en ese momento y tenerlo en el momento en el que lo necesitabas. Fue un año de mi vida donde fui capaz de enflacar 4 kilos en una semana. Imagínate la presión a la que este jefe me sometía, pero se lo agradeceré siempre porque aprendí muchísimas cosas que hasta el día de hoy sigo utilizando. Pero ahí, Ese, la, ese es el epigmenio, ese es el epigmenio que yo respeto. Ese es el Epigmenio que yo reconozco. De aquellas épocas, yo también en mis épocas iniciales, para mí Epigmenio siempre fue en esa parte de producción alguien a quien aprenderle y seguir. sí, Y esa telenovela que hizo marcó el antes y después de las totalmente, telenovelas en México y marcó totalmente. la oportunidad de una empresa que podía competirle a Televisa en ese momento, que Televisa era el amo y señor de las telenovelas. Era impensable que alguien más pudiera hacer telenovelas en México. Y Sí. pues, la verdad, Epigmenio hace una apuesta fuerte, acertada, asertiva y gana una audiencia Pues increíble. mira, que hay que decir, o sea, la realidad es que quien hace una apuesta fuerte fue Ricardo Sí, Salinas. claro, claro, pues al Epigmenio le permitir esa alianza, presentó claro. un programa, Epigmenio le presentó una serie de 13 capítulos Ujú. que Ricardo Salinas decidió convertir en una telenovela Telenovela. Ujú. de muchos capítulos y de mucho dinero, porque además Epigmenio creo que se fue 4 veces arriba del presupuesto original, pero era tal el éxito. O sea, tú veías al Círculo Rojo todas las noches a las 9 de la Sí, noche, viendo la pegados novela. en el Claro. televisor viendo lo que el Águila Real iba a hacer, que era pues no sabíamos muy bien si era entre ¿Quién el era? secretario de Gobernación o el procurador, ¿no? Claro, Muy interesante. No, o sea, a mí más de 2 veces me tocó yo personalmente ir con mi cassettes, todavía había cassettes, claro, ir con mi cassette beta a la oficina de Esteban Moctezuma, siendo secretario de Gobernación, a entregarle X capítulo que les claro. mortificaba, porque acuérdate que a Pigmenio le encantaban las explosiones Sí, y los operativos desde entonces, y entonces aquello fue muy divertido. Pues te digo que enflacaba yo 4 kilos en una semana. qué Sí. maravilla. Son Y épocas ahí, históricas de la tele. en una de esas juntas, porque había juntas con el equipo de TV Azteca, nosotros éramos como los maquiladores, ¿no? De esta telenovela para TV Azteca. Y había juntas donde estaba el director de Azteca Music, porque pues estaba creando la música para la telenovela que la compuso Armando Manzanero y tal. Manzanero, claro. El director de Azteca Music en aquella época era Álvaro Dávila. Y Esposo de Patti Chapoy, para el que y no la lo directora sepa. artística, Claro, la que se encargaba de los contratos y la lana para los actores y todo, era Patti Chapoy. claro, Y desde en luego. estas juntas conozco yo a Patti Chapoy. Desde luego. Trabajamos pues, todo ese tiempo juntas, yo particularmente con su gente y con la gente de prensa de TV Azteca. Y cuando se termina el proyecto de Nada Personal, Patti rápidamente, así, ¡zas!, da el zarpazo y me dice, vente para acá, ¿no? Y ahí es como yo entro a trabajar, Epigmenio muy enojado conmigo, siempre que lo veo nos saludamos con muchísimo cariño, pero creo que es un resentimiento que me va a guardar hasta el fin de la vida. Pero Patti me dijo, vente,
ella empezaba ventaneando, creo que tenía un año o dos, y, y otros programas, pero como yo era la que tenía el contacto con toda la fuente de espectáculos y política, precisamente por la telenovela, yo era la que armaba toda la estrategia de medios para nada personal, y sobre todo hacía todo el lobbying para esto. Patti en ese momento tenía muchos proyectos sobre la mesa que quería lanzar. Yo lancé, por ejemplo, la primera versión de Caiga quien caiga, donde estaban pues los jefes de información de las fuentes de espectáculos de todos los periódicos. Esa fue la primera versión. Ya luego en las otras versiones había periodistas como inventados, pero acá éramos muy rigurosos porque entonces yo me empecé a traer a toda la gente con la que yo había estado trabajando desde Argos. Y luego hago en medio del espectáculo, Bueno, para hacerte corta la historia, me quedo 9 años en la fuente de espectáculos y paso por en medio del espectáculo, por Ventaneando, de ser una parte de la sala de Ventaneando, y ahí comienza Historias Engarzadas en el 2005, que digamos es la evolución de otro programa que yo comencé que se llamaba Con un nudo en la garganta. Empiezo Historias Engarzadas, Historias Engarzadas sí, se queda 12 años al aire, que se dice fácil, pero en la tele abierta creen que es bien complicado, y sobre todo un programa tan retador como ese, porque era un reto inmenso. Cada programa implicaba por lo menos 20 entrevistas. O sea, Sí, la no, no, entrevista no, central y claro. los testimoniales, ¿no? Y ya en el 2009 hago el cambio a noticias, y es donde empiezo en Hechos AM, y ahí sí doy otro cambio radical. Pues te digo que lo mío son los saltos mortales. Oye, sí, ¿No? desde Nadia Comaneci no veía a nadie con Exacto. esa facilidad, pero oye, a Sí. ver, Mónica, una cosa, fíjate cómo se engarzan las historias, ¿Qué justamente, ¿no? tal? O sea, yo recuerdo una historias engarzadas tuyo a José María Napoleón. Ay, José estuvo, María fíjate, Napoleón fue estuvo de aquí las últimas, conmigo. fue del Claro, último año de Historias claro. Engarzadas. Y mira que José María Napoleón me costó mucho trabajo, lo perseguí años, ¿eh? Sí, Años. Pero lo es que sé. él también estaba en una época, o sea, acuérdate que su carrera tuvo un Sí, tuvo bachecito, un... Ajá, claro. y en ese momento él no quería hablar ni conmigo ni con nadie. Eh, y al final, pues en este segundo aire o tercer aire que retoma su carrera, es que pudimos hacer las Historias Engarzadas. Nunca se me va a olvidar. Me recibió en su suite presidencial en un hotel de León, Guanajuato, Así donde él es. estaba dando un palenque, Un bueno, estaba palenque, en la una Feria de León, presentación, la era un Feria de palenque, León en pero enero. claro, era la Feria de León, Claro. porque era muy importante presentación. Y ese día, olvídate, yo iba para hacer una entrevista de 1 hora y media. No, hombre, nos echamos, o sea, él se fue, de ahí se levantó de la entrevista, se cambió y se Y fue se al fue a palenque. cantar, claro. Yo me regresé a México a las 12 de la noche para estar en el noticiero de la mañana, porque ya tenía, estaba en Primer Café con Manuel López San Martín, arrancábamos ADN 40. Entonces, sí, esto hace ya poquito más de 3 años, esa entrevista con Napoleón. Fíjate, Fantástica, me se encanta. engarzan las historias porque Napoleón fue alguien que yo desde que inicié este programa, Ujú, sin conocerlo, pero así, siendo yo un fan de él de toda la vida, por una cosa que marcó mi vida bien sencilla. sí, Yo vivía en Monterrey cuando tenía 6 años de edad, yo. ok. Y un día terminé la escuela y creo que fue la única vez que saqué un 10 completo. Y, no sé, creo porque lo demás reprobé hasta recreo, pero todo lo demás. 10 en 10 ahí en primaria. Y mi papá me llevó a Julio Cepeda, la juguetería, que era de Monterrey, de un ciclista, Julio Sí, Cepeda, sí, una juguetería muy famosa en Gonzalitos, y me lleva y me dice, escoge la bicicleta que quieras. Y yo escojo una bicicleta grande porque dije, yo voy a crecer y si no, mi bici ya no me va a quedar y tal. Una bici sí. grande. Y el señor, un señor norteñote, me dice, mira, huerco, pues aquí, nada más que la bici te la llevas puesta. Pues yo no sé andar en bici. Pues ahorita aprendes, aquí hay un parque enfrente. Y enfrente hay lo que es un estacionamiento, hay un parque. Pues me llevaron y entonces empecé yo a andar en bicicleta, ya sabes, va solo y te caías y, ¿no? Y entonces aprendí en 2 segundos a andar en bicicleta, pero Sí, sí, mientras yo sí. andaba en bici,
había un señor en un carrito, en un triciclo de unos raspados, vendiendo sus raspados ahí en el parque, con una grabadora de pilas Rayovac colgada ahí en una cuerda, ¿verdad? Sí. Y sonaba la canción de Napoleón, la canción de Vive. Vive. Que, o sea, y yo, fíjate, de niño se te queda, y la Sí, sí, canción yo sí. no sabía ni qué significaba y la cantaba y me la aprendí. Entonces, desde ahí José María Napoleón para mí fue alguien que me llamaba la ¿Qué te atención, ¿no? marcó? Ujú. Y cuando empecé a hacer estos programas en abril, dije, pues voy a entrevistar a José María Napoleón. Y lo que platicamos hace ratito tú y yo, de cómo llegas a las personas, ¿no? Que antes decíamos que en 7 pasos, en 6 pasos, pues hoy llegas en 3 pasos, en 2 pasos, en 1 y medio, como contigo, tú y yo, con los amigos comunes, todo. La Sí. verdad, entonces, pues yo tomé el teléfono y le hablé a José María Napoleón y me contestó. Y le dije, oiga, señor, pues yo quiero hacerle una entrevista, estoy haciendo estos programas, tal. Sí, cómo no, Julio. Nada más que yo no manejo el Zoom y tal, necesito pedirle a José María, mi hijo, que, oiga, ¿me permite hablar Sí. yo con José María? Sí, cómo no, aquí está el teléfono y tal, háblale. Pues le hablé, me puse de acuerdo con José María, me dijo, y mi papá está encerrado por la pandemia, yo me encargo que una de mis hermanas le ponga el Sí. teléfono y tal, y así hicimos la El entrevista. teléfono y todo. Pero la verdad es Fíjate. que tú, en Historias Engarzadas, Napoleón a ti te platica que Patti Chapoy y Álvaro Dávila, pues Ajá, tienen mucho sí. que ver en los inicios de Napoleón. Todo, De su vida, claro, absolutamente, pues es que claro. Patti era como la directo, o sea, ella era como la que casi casi hacía el casting, O sea, seguro que estaba en también con notitas Patti. musicales, estaba en Eh, notitas musicales no, ella. pero además ella trabajaba para Raúl Velasco Claro, en el en el Festival Festival Lotti. OTI, entonces tenía Entonces todo el ella era la acceso. que decía, bueno, estas son las canciones, o sea, ella lo trabajaba todo con Raúl Claro, Velasco y así es como llega Napoleón, que Napoleón en su calidad de compositor, con Álvaro Dávila claro. y con Juan Gabriel, y toda esa generación de grandes compositores, pues les tocaba, pues, y luego son bohemios, ¿no? Y Patti, aunque trabajaba con Raúl Velasco, pero ya casada con Álvaro, y entonces, pues, convivían muchísimo, ¿no? Todo esto, En por la eso te época digo en que la que la Napoleón vida, estaba casado con Marta, la señorita México que le inspiró esta canción de ella, se llamaba Marta, ¿no? así es, exactamente. O sea, la verdad es que todo tiene un porqué y todo. Siempre Exacto. tenemos mucho que platicar. Oye, a ver, y te vas a Hechos AM, ¿y te gusta Hechos más AM. las noticias, te gustan más que la parte del La espectáculo? verdad, mira, es diferente. Es difícil decir me gusta más, pues me gustan cosas diferentes. O sea, el medio del espectáculo es muy divertido, es más glamoroso, es más. Y además a mí me tocó una época en la que TV Azteca tenía producciones muy importantes de espectáculos y mucho presupuesto. Entonces Sí, me tocó, me tocó viajar muchísimo, este afortunadamente en ese momento, pues echando mano de los idiomas, cada vez que había pues que hacer entrevistas como en otros idiomas, tal Pati rápidamente decía que se vaya Mónica, ¿no? Y, y entonces tuve oportunidad de hacer grandes cosas y grandes cosas en general. Eh, Cuando me moví a noticias es porque yo ya, o sea, yo me moví a noticias en un momento donde yo ya tenía la idea dándole vueltas en mi cabeza mucho tiempo, no unos meses, más de un año. Y a través de historias engarzadas, yo empezaba a mover la brújula hacia otro lado. Y Pati siempre como que me agarraba y me bajaba y me decía, oye, acuérdate que este es un programa de espectáculos, porque yo ya quería hacer, pues empecé a hacer a políticos, empecé a hacer a deporte. De hecho, ya por historias engarzadas, los últimos 5 años pasaron todo tipo de personajes. Pero una vez me llama mucho la atención, me conmueven mucho unas imágenes de Hechos Noche durante el huracán Stan. Y entonces, en ese momento yo dije, debería yo de hacer unas historias engarzadas y me voy con Iyari, mi productora, y le digo, oye, vámonos a Chiapas, vamos a hacer unas historias engarzadas sobre la cobertura del huracán Stan, porque yo empecé a ver cómo mis compañeros camarógrafos o los mismos reporteros, fue tan duro lo que se tuvo que cubrir en aquella ocasión que se quebraban dando el reporte. Entonces dije, yo tengo que contar esta historia atrás del reporte de una tragedia de la naturaleza como esta.
Y entonces convencimos a Patti, la convencimos para que nos diera la lana para irnos, y nos fuimos a Chiapas. Me acuerdo que me fui con un camarógrafo, un asistente, mi productora y yo, y nos fuimos a Chiapas a entrevistar a los que entrevistaban. Y me tocó además entrevistar, porque me encontré haciendo yo el scouting que estaba haciendo al gobernador en aquella época en un puente que se había caído. Ahí lo agarré, lo entrevisté y empecé a hacer entrevistas con todos los reporteros que estuvieran cubriendo el huracán. Contaran en qué momento ellos tenían que quitarse el chaleco de reportero para ponerse el de rescatista, que esa era el gran duda que siempre tenían, ¿no? ¿En qué momento dejo de dar la nota y mejor aviento todo y rescato al niño con el perro que se lo está llevando la corriente, ¿no? Entonces, sale al aire, claro, pues era prácticamente una oda a todos los reporteros y camarógrafos y gente de noticias. Y entonces el vicepresidente de Noticias, Nacho Suárez, me acuerdo que me manda un mail dándome las gracias por haber hecho un trabajo tan bonito para la gente de Noticias, y termina el mail, deja en el aire una pregunta. ¿Nunca has pensado en venirte a Noticias? ¡Ah, qué padre! Y en ese momento pues fue como de, no fue en ese momento en el que me voy a Noticias, sino en otro momento un poco más adelante, donde vienen una serie de cambios en toda la estructura del canal, y vienen cambios en Ventaneando, y vienen cambios, y pues fue un momento un poco convulso, pero en el que yo encontré una muy buena oportunidad y además se me ofreció irme a Noticias. Y yo, con mucho miedo, pero como te digo, a mí lo mío es la adrenalina, porque lo que sí yo nunca me imaginé es que me fueran a decir, vas de titular con Alejandro Villalbazo a Hechos AM, imagínate. Y entonces cambia mi vida otra vez, radicalmente, porque de entrada Hechos AM empezaba a las 5:54 de la Sí, mañana. qué cosa de Yo me eso. tenía que levantar a las 3:30 a leer cables, noticias, lo que hubiera Sí, caído. tenías que estar 4:30 en la televisora al menos, claro. Totalmente. Entonces, pues fueron 2 años muy divertidos. Fue increíble tener a Alejandro Villalbazo en ese momento como mi compañero, porque es un hombre muy generoso. O sea, por lo menos conmigo fue un compañero muy generoso, muy caballero. Nos divertimos mucho, nos reímos mucho y yo aprendí un montón. Y ahí empiezo a meterme más en el tema electoral, aunque no me gustara. Porque a ver, es un tema que no me gusta y siempre me Acabas jala, ahí, yo no sé por claro. qué es kármico. Es kármico, te lo juro. Entonces empiezo a hacer, vinieron las elecciones intermedias del 2009 y, y entonces son las primeras elecciones que me toca cubrir. Y luego, eh, bueno, no me acuerdo si era 2009 o 2010, porque en este país estamos en elecciones todos los años, pero a lo que voy es que después, 2 años después, en preparación a, en preparación a las elecciones del 2012, al mismo Nacho Suárez, al vicepresidente de Noticias, se le ocurre hacer un programa que se llama Campañando. Entonces ahí es donde arrancamos este trío dinámico de Carolina Rocha, Vicente Galvez y tu servidora, y las tremendeces de Campañando, y se arma un equipo pues también muy divertido, en la jefatura de información Daniel Sanjeado, que es el que hace los desechos, ¿no? Cada viernes, que además es un tipo muy, muy simpático, muy simpático. Y, y bueno, entonces fue la primera versión de Campañando, porque acuérdate que llevamos 3. Llevamos las elecciones del 2012, luego las intermedias y luego las del 2018. Yo creo que a las del 2024 pues llegaremos en bastón tú, pero bueno. Hombre, por favor. este, y, y así, entonces bueno, dejo Hechos AM porque pues no podía estar terminando a las 6:30 de la noche y levantándome a las 3:30 de la mañana, pues no. Entonces dejo, y ya después de que se termina Campañando en esa primera edición, me voy al Canal 7 a hacer una revista de noticias con Anita Lomelí, con Ana María Lomelí, Hola México. Y después de Hola México, cuando estaba en Hola México, pues estaba en Hola México e Historias Engarzadas. Entonces era una época en la que trabajaba sin parar,
más el periódico, más, en fin. Y luego viene el proyecto de ADN 40, o sea, viene el cambio de Proyecto 40 a ADN 40 bajo una nueva dirección, que es la de Luciano Paz, ya con pues ahora sí que con el encargo directo de Benjamín Salinas, ya Benjamín Salinas en el equipo, directamente ya en Grupo Salinas, como el CEO de TV Azteca, y él es su proyecto ADN 40. Y entonces me invitan a ser parte del horario de la mañana. Y ahí es donde empiezo primero con Manuel López San Martín y Raimundo Riva Palacio en el primer café, que eso duró poco, pero luego vino otro cambio a Es de Mañana, donde nos quedamos Manuel López San Martín y yo como un año o año y medio, una cosa así. Y hace casi 2 años, no, hace como un año y medio también, Manuel empieza un espacio en la noche, República MX, a las 8 y ya yo me quedo sola, donde estoy, sí, desde hace ya casi 2 años, en Es de Mañana, en ADN 40. Padrísimo, además, digo, padrísimo. La verdad es que sí, toda la trayectoria te ha tocado también con gente sensacional, ¿no? De Sí, todos, obviamente, de todo tipo de sensacional. compañeros, pero sensacionales, cada quien con su estilo, desde el Pues propio mira, me ha Raimundo, tocado ¿no? trabajar, ahora sí que he sido muy afortunada en el trabajo en general, porque me ha tocado trabajar con los más importantes, con los grandes, tanto en una fuente como en la otra. Me tocó toda la cobertura de la visita del Papa Francisco con Javier Alatorre en el set de Javier, o sea, con Padrísimo, Javier. sí, claro. Y he hecho, pues, y otras tantas cosas, ¿no? O sea, tantas coberturas, las elecciones presidenciales, con Jaime Guerrero, me tocó cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto en la Cámara de Diputados, nos tocó a nosotros dos esa cobertura que también fue muy interesante, pues también la toma de posesión de eh, Andrés Manuel López Obrador con mi compañera Carolina Rocha, en fin, y a lo largo de eso, pues en cada año las coberturas, pues el día a día, ¿no? El día a día, y pues sí, ha sido muy, Oye, ¿y es muy intenso. tu trabajo también en el periódico? También el En periódico La es, Razón, en La es- Razón empecé a escribir en el 2014, ujú, contra mi voluntad, bajo protesta, porque, no, Pablo Iriart, cuando era el director de La Razón, me invitó. ok. Y yo en ese momento que tenía muchísimo trabajo, porque estaba en Hola México y estaba en Historias Engarzadas y además cuanto especial y campañando, hubo una época que los tuve los Qué tres. barbaridad, Estaban terrible. en las tres producciones, era una locura. Más mi hija, más, o sea, más la vida, porque uno tiene que tener una, por lo menos intentarlo, ¿no? Tener una vida. Pablo me dice, vente a escribir con nosotros. Y yo le dije, te lo agradezco muchísimo. No, no puedo porque no me puedo comprometer a algo que no vaya a poder hacer. Pasan unos meses, cambia de dirección, se va Pablo de La Razón, entra Rubén Cortés y Rubén me insiste. Rubén me busca, me insiste, me dice que me vaya para el periódico y ándale y mira y tal. Dije, bueno, lo voy a intentar, pero yo dije, ay, voy a intentarlo tantito y que tampoco me provoque mucho. Y fue, ¿sabes qué es algo? Una vez que empiezas a columniar, ya no puedes parar. O sea, ahora sí que ese es cuando ese veneno pica, Oye, que lo este, haces extraordinariamente, ¿eh? A mí gracias, me gusta porque lo muchas disfruto, gracias. le pones sabor, dices las cosas como son, que a mí me encantaría. Digo, yo también me gusta mucho decir las cosas como son y luego por eso Sí, por eso soy no tiene muy, tantos problemas, o por pregúntame. eso se te van los amigos, pero bueno, la verdad, Pues, o que no eran tan o que no amigos, eran tan o amigos que no cuando eran ya tan dices amigos. las realidades, pero la verdad Así es es. que lo disfruto, ¿eh? Lo disfruto, lo haces con una inteligencia, buen sabor, buen toque, una coyuntura y oportunidad. Y Gracias. yo Pues lo sí, veo, me gusta. el periódico La Razón también me ha dado una oportunidad de oro de entrar en otros temas, de decir muchas cosas que, o sea, o entrar en temas que a veces en la televisión es complicado, o era complicado hasta que llegué a ADN 40. Como tú bien sabes, soy una persona o una periodista que se ha ido acercando en los últimos años más a los temas de inclusión, Lo sé. a los temas de los grupos vulnerables, a la defensa de los derechos de todo tipo de comunidades. Y bueno, pues ADN 40, por ejemplo, ha sido el primer espacio en la televisión abierta que preparativo
al Gay Parade en la Ciudad de México, uno de los más grandes del mundo, me permite a mí abrir el noticiero con la bandera de la diversidad a Sí, mis claro. espaldas, full de pantalla, cosa que nunca antes había sucedido y bueno, pues a partir de ahí nos toca, obtuve la enorme fortuna de recibir, no uno, varios reconocimientos como el medio de comunicación más incluyente en la televisión. Lo A sé, partir de que claro. empezamos a hablar y a abrazar estos temas, pues porque es importante, porque Incluso México estás en el Consejo para últimamente prevenir la estoy discriminación, en el ¿no? Consejo, sí, para prevenir y erradicar la discriminación en la Ciudad de México, COPRED. Ujú. Entré al Consejo en la administración pasada de Jacqueline Loast y ella sale, o sea, termina su presidencia porque yo entro prácticamente en su último año y luego entra Geraldina González de la Vega, quien es hoy la presidenta de COPRED, y yo me quedo, y la verdad es que ya me quedo, casi ya soy parte del mobiliario de Copred, porque ya Activo no sé fijo. ni cuándo, ya, yo creo que ya hasta se tendría que acabar mi estancia ahí, pero pues ahí me tienen. Hay mucho por hacer ahí en esa materia, mi Mucho, querida Mónica. mucho. Oye, mi Muchas querida gracias por la Mónica, el tiempo se nos ha ido, hombre. Pues tú sabes cómo Oye, es esto de los medios y de, aunque sea YouTube, pues la fíjate, verdad es qué bueno, que, así no entramos al tema de los novios, porque si no aquí nos amanece. fíjate que es un tema que reservaremos. Fíjate, ¿y cómo lo voy a decir? Ese tema va a ser una perla, fíjate, va a ser una perla que se va a tratar con gran algarabía Eso. en una comida. ¿Eh? Ah, me parece muy bien. Me ¿Eh? parece perfecto. Así que ya nos entendimos claramente, ya dimos hasta ubicación. Eso, todo. Muy Así bien. es. ¿Eh? Perfecto. Pues con Oye, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. querida Mónica, Espero que resulte de interés para tu público. hombre, claro que lo será. La verdad es que se te quiere mucho, te admiramos. La verdad es un trabajo Gracias. extraordinario. Es una periodista destacada y distinguida. Tu inteligencia siempre ha iluminado la pantalla y los periódicos, y eso está padrísimo. Gracias. Y bueno, ya también el año que entra platicaremos de otros temas. Ya que te gusta el tema Híjole. electoral, pues trataremos los temas que se avecinan. Imagínate, no, el tema electoral ya lo tenemos que ir desmenuzando desde ahorita, porque ya está todo lo que da, dime tú. Hay Ahí vienen las mucho, elecciones gringas, oye. hay mucho por ver y por hacer, tanto aquí como en Estados Unidos. Pero la verdad es Así que te es. agradezco enormemente, mi querida Mónica. Nos No, veremos pronto muchísimas gracias. y te Gracias a ti. agradezco el espacio, ¿eh? Muchas gracias. No, al contrario. Un abrazo fuerte. Igual para Saludos. ti, que tengas muy buena tarde. Gracias. Igual, Nos gracias. Bye. vemos. Bye, adiós.